Son las 6 de la mañana en punto. Buenos días, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. Saludamos a esta hora a nuestros oyentes en Colombia y en el mundo y a quienes nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es viernes 21 de junio, Bogotá amanece con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 10 grados. Nos alejamos en Colombia del fantasma del default, de la temible cesación de pagos de la deuda externa, las deudas internacionales de Colombia que estaban en entredicho, porque al final el Congreso, en la última sesión de esta legislatura que acabó ayer, aprobó el aumento del cupo de endeudamiento. En el último día de sesiones. Esto es técnico, pero es importante. Hubo un aumento en cerca de 17.000 millones de dólares de ese cupo para pagar la deuda para el funcionamiento del Estado, para la inversión en sectores como agua, saneamiento, salud, educación, implementación de la reforma agraria y transición energética. Con este aumento, el cupo de endeudamiento del gobierno hoy es de 80.000 millones de dólares. Como les dije, esto marcó el fin de esta legislatura. De las sesiones ordinarias en el Congreso no hubo convocatoria a sesiones extras, es decir que hoy comienza formalmente el receso legislativo hasta el próximo 20 de julio, cuando el presidente Gustavo Petro tendrá que instalar la próxima legislatura. Se aprobó ayer también la jurisdicción agraria, un proyecto que era muy importante para el gobierno del presidente Petro. Solamente falta la sanción presidencial. Crea, entre otros, los juzgados de tierras, instancias para definir legalmente disputas que hay en el campo colombiano. Lo que se hundió y está amaneciendo el presidente Gustavo Petro criticando a las comisiones quintas del Congreso es el proyecto de ley para la prohibición del fracking en Colombia. La comisión quinta de la Cámara no lo discutió y por eso se hundió este proyecto que había sido presentado en el año 2022. Anoche la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, lanzó un video en el que critica la determinación, pero anuncia que el gobierno volverá a presentar este proyecto en la próxima legislatura. También habrá presentación de otros dos proyectos que se hundieron. Uno, la ley estatutaria de educación. La ministra Aurora Vergara en las últimas horas dijo que presentará de nuevo el proyecto buscando mayores consensos, escuchando a FECODE, que fue el fiel de la balanza que con su paro llevó a que el gobierno prefiriera el hundimiento de este proyecto. Se busca un consenso, por ejemplo, en diferentes cosas. El gobierno estaría dispuesto a ceder en los 3 grados obligatorios de prejardín, es decir, que los niños tendrían que cursar transición jardín y preescolar antes de entrar a la primaria. Los maestros piden que la educación sea mayoritariamente pública y no mixta, y ese es un punto complejo porque, entre otras cosas, hoy esa es la clave para que miles de jóvenes puedan entrar a la educación superior. No todo joven de escasos recursos o de clase media entra a la universidad pública, y crear 500.000 cupos en universidades públicas es una quimera, no es lograble, alcanzable con los actuales momentos y la coyuntura económica que vive el país. Pero en medio de esto, FECODE levantó el paro de maestros, un paro que al final fue inocuo en los últimos días porque los niños, los jóvenes que estaban afectados ya habían salido a las vacaciones de mitad de año. En medio del receso legislativo empiezan a ajustarse las cargas y muchos ya tienen definidas las mesas directivas del Congreso. Por ejemplo, está prácticamente cantado que el próximo presidente del Senado será Efraín Cepeda, del Partido Conservador, quien recibió en las últimas horas apoyo no solamente de su partido, sino también del Partido Liberal, del Partido de la U, y con eso ya tendría garantizadas unas holgadas mayorías para ser el próximo presidente del Senado, del Congreso, en reemplazo de Iván Name. En medio de esta clausura de las sesiones del Congreso, hablaremos en segundos de un grave accidente de tránsito en pleno corazón de Bogotá, al lado del Legislativo, con un vehículo, una camioneta blindada al servicio de la representante de la Cámara del Centro Democrático, Juliet Sánchez, conducida por uno de sus asesores que al parecer no tendría la autorización para hacerlo, no estaría facultado por ley para hacerlo, quien atropelló a una ciclista que pasaba por esta zona, una zona de calles muy estrechas en el sector de la Candelaria, en el centro de Bogotá. Les hablaré de la reaparición del ingeniero Rodolfo Hernández, quien fue personalmente a radicar la apelación ante el Tribunal Superior de Bucaramanga frente a la condena a 64 meses de cárcel
por corrupción, por el caso Vitalogic, que fue emitida en primera instancia. Vamos a contarles por qué la Fiscalía indaga una denuncia sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en 2022. Voy a contarles por qué el expresidente Álvaro Uribe está molesto de nuevo con la Fiscalía. Y vamos a hablar, por supuesto, de deportes. Vamos a hablar de la transferencia del año y en mucho tiempo la más importante para el fútbol colombiano, con la llegada del Tigre Radamel Falcao García a Millonarios. Y vamos a hablar de la Copa América, que comenzó anoche en Estados Unidos, en Atlanta, con participación del cantante colombiano Feid, en medio de que hubo críticas porque solamente pudo interpretar una canción en medio de algunas dificultades de sonido. Pero en el fútbol, hablando de Argentina, que venció 2-0 en el debut ante la selección de Canadá. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Hoy es el Día Internacional del Yoga. El aeropuerto El Dorado funciona con normalidad. Vamos a continuación, como siempre, con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La Cámara y el Senado le cumplieron al país, hicieron debates, algunas iniciativas claves nuestras no pasaron, como la reforma de la salud, pero eso es democracia, nosotros tenemos que respetarlo. Oficialmente terminó la legislatura en el Congreso de la República. En este último día se llevaron a cabo varias diligencias importantes que tienen que ver con mociones de censura a varios ministros del gobierno nacional, entre ellos el ministro de Defensa Iván Velásquez y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, las cuales finalmente no prosperaron. Iván Velásquez, ministro de Defensa. Lo que yo sí quiero es agradecerle a la Cámara por la votación. Fue una buena votación de 99 por mi permanencia. Ese respaldo también, y no es una frase de cajón, pero ese respaldo realmente compromete más en el cumplimiento del deber. Con esta legislatura el gobierno nacional logró la aprobación de la reforma pensional en su último debate y de la reforma laboral en su primer debate. Sin embargo, no prosperaron otras reformas como lo fue la reforma a la salud y la reforma educativa. El presidente del Senado, Iván Name. Porque después del eclipse y después del ocaso vienen los arquetipos y el esplendor. De tal manera que el Congreso hace un buen balance del trámite de una serie de iniciativas propias del Congreso y otras que llegaron del gobierno. Algunas del gobierno tuvieron feliz trámite, las que consideramos le convenían al país, otras no. La ministra de Educación, Aurora Vergara, aseguró que el nuevo proyecto de la reforma a la educación se presentará en la nueva legislatura el próximo 21 de julio y este tendrá consenso con FECODE. Vamos a continuar. Es un equipo que ha dedicado muchísima energía para unir los que usualmente están en dos polos opuestos. Y lo hemos hecho con la determinación que si queremos ver un cambio duradero en educación, necesitamos esa apuesta. Entre tanto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que su reforma también se radicará en la próxima legislatura. Según el jefe de esa cartera, lo que hace falta es explicar el proyecto en los territorios y lograr consensos con el Congreso de la República. Todo el mundo está de acuerdo que se necesita una reforma de salud. Las encuestas lo demuestran, que la gente está en favor de las reformas y esperamos poder también, así como ya salió la reforma pensional, que salgan todas las reformas que el señor presidente de la República, Gustavo Petro, le presentó en un plebiscito claro. Se lo están aprobando es al país, no un gobierno. Muchas gracias por este voto de confianza con el país. Colombia se salvó del default. En el último día de sesiones ordinarias del Congreso se aprobó el proyecto que amplía el cupo de endeudamiento de la nación en 17.607 millones de dólares, llegando a un techo de 80.600 millones de dólares que serán invertidos en el pago de deuda pública y de créditos internacionales. La plenaria del Senado aprobó la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, proyecto que entra a cumplir uno de los puntos del acuerdo de paz con las extintas FARC. Con esto, la iniciativa pasará por la revisión de la Corte Constitucional y posteriormente a sanción presidencial. El senador Efraín Cepeda se refirió a su posible llegada a la presidencia del Congreso. Afirmó que ya el 90% del Senado le ha expresado su respaldo. Creo que hasta hoy me ha expresado su respaldo alrededor del 90% del Senado y sigo trabajando. He hablado con todos los congresistas. Esto me genera un gran compromiso con el Senado de la República, un gran compromiso con el país.
Se registró un accidente en el centro de Bogotá, justo al lado de la sede de la Universidad Libre y muy cerca, a pocos metros del edificio del Congreso de la República. Una camioneta de un esquema de seguridad, al parecer de la congresista Juliet Sánchez del Centro Democrático, atropelló a una ciclista que se movilizaba por la zona, al parecer por exceso de velocidad. Camilo Arenas, el conductor, contó cómo pasó este accidente. Al ingreso del vehículo del Congreso normal, al cerrar un vehículo, lo que hago yo es darle un giro hacia allá y en el momento del giro se atraviesa y ella por evitarla, lo que hago es tratar de pegarle a la casa colonial. El gobierno gastará más de 1 millón de euros en una nueva Casa Colombia durante los Juegos Olímpicos. La casa será operada por el Comité Olímpico Colombiano, pero tendrá una inversión del gobierno nacional. Más de 1.200.000 euros, que al cambio de hoy serían alrededor de 4.400 millones de pesos, serán destinados a actividades culturales. El Ministerio del Deporte destinará más de 230.000 euros y el Ministerio de Cultura aportaría 465.936 euros. El expresidente Álvaro Uribe denunció que está siendo perseguido políticamente luego de que le negaran la recusación contra el fiscal del caso relacionado con el soborno de testigos. El exmandatario asegura que interpondrá una acción de tutela. El fiscal Gilberto Villarreal recientemente mostró ira contra mí. Por eso la señora juez le llamó la atención y eso consta en los videos de una audiencia que fue pública. Acompañado de sus abogados, llegó el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández al Palacio de Justicia de Bucaramanga para radicar la apelación a la condena de 5 años y 4 meses de prisión domiciliaria por el caso de corrupción conocido como Vitalogic. A su salida aprovechó para despotricar de Gustavo Petro y el sistema judicial. Simplemente hay que dejar que la justicia, el Tribunal Superior, defina la situación de nuestra solicitud de que soy inocente. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien permaneció detenido entre 2008 y 2015 y fue absuelto por la Corte Suprema por los desaparecidos del Palacio de Justicia, está pidiendo una indemnización de 11.000 millones de pesos. La Procuraduría avaló la solicitud ante el Tribunal de Cundinamarca. 4 personas murieron en el norte de México por los efectos de la tormenta tropical Alberto, la primera del año, que tocó tierra en la madrugada de ayer jueves cerca de la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, para posteriormente degradarse a depresión tropical. Mientras en Gaza el ejército de Israel sigue avanzando en su ataque sobre la ciudad de Rafah, en lo político también sigue desafiando al gobierno de Netanyahu. El alto mando israelí dice públicamente que no ve posible la derrota de Hamás por la vía militar. En lo internacional, Estados Unidos califica de profundamente decepcionantes y molestas las quejas de Netanyahu por una retención de armas. John Kirby ha dicho que no sabe de qué habla el primer ministro. Radamel Falcao García cumplirá su sueño y el de millones de hinchas de Millonarios, pues el Tigre será nuevo jugador del azul a partir del próximo semestre. Uno sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón, de la niñez, pero hoy no solo ficho con ellos, hoy mi apuesta es por el fútbol colombiano. La presentación oficial del jugador aún no tiene fecha confirmada, pero se espera que sea después de la serie de amistosos de Millonarios que jugará en territorio argentino. Con la victoria de Argentina abrió la Copa América en los Estados Unidos. En el Mercedes-Benz de Atlanta se vivió un marco espectacular con más de 70.000 espectadores que colmaron las tribunas. La presentación del artista colombiano Feid estuvo por todo lo alto. No tanto la presentación de Argentina, que le costó vencer a Canadá, pero los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron los 3 puntos. Hoy continúa la Copa con el juego entre Perú y Chile, con la transmisión del equipo deportivo de Blue Radio. Estás escuchando